Hola güeyes, aquí Erix nuevamente a torturarlos. Seguramente conocen las llamadas chavopastas, creepypastas paródicas, las cuales giran en torno a la serie del Chavo y sus personajes. Ya sea mamadas como el mis papás me pegan nuevo meme pibes XD contra Tun Tun Saur, o historias más serias como autosarcofagia. Aunque si son desquacerados como yo, probablemente conozcan el formato por el naco y estúpido de Creepfake. Sin embargo, todo esto de las chavopastas me hizo recordar que en el pasado, por allá de inicios de los 2010, la gente hacía creepypastas de cualquier pendejada de forma seria, especialmente con el tropo del episodio perdido. Ahí fue cuando recordé una creepypasta que terminaba con la vecindad siendo abducida por ovnis y el chavo viviendo como el negrata de Soy Leyenda. Pero como no la encontré, hoy hablaremos de la creepypasta, el barril fúnebre y el chapulín oscuro. Una historia corta pero que aún así es considerada la mejor creepypasta del Chavo. Recuerda que la vida está repleta de altibajos, pero tu actitud frente a esos marca la diferencia. La creepypasta inicia contando que todo se origina en un cómic, aunque otras versiones mencionan que fue un capítulo perdido o que incluso fue pensado como el final del programa. El chiste es que se nos menciona que Chespirito estaba todo puto loco y se le ocurrió hacer una historia donde el Chavo fallecía, pero como Televisa le rechazó, Chespirito mandó a realizar la historia en cómic, teniendo dicho cómic la portada que están viendo en pantalla. El supuesto cómic inicia dándonos el contexto de que es el cumpleaños número 9 del Chavo, diciendo textualmente: el Chavo del 8 había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta más intensa y escalofriante. El que cree en iVideo buscaba en la basura un cartón para tapar su barril y no mojarse. En eso nota un periódico cuyo titular menciona que un enfermo mental llamado Chaparrón Bonaparte escapó después de asesinar a su compañero. Se explica que Chaparrón tuvo una chiripiorca la cual lo dejó inconsciente, y su compañero, Lucas, intentó controlarlo. Sin embargo, Chaparrón despertó con el modo gore activado, y le dio cuello a Lucas. Pero como buena creepypasta, el Chavo no le dio importancia, solo le dio importancia a un titular que mencionaba que el Chapulín Colorado había atrapado y mandado al bote a un asesino conocido como el Peterete. Eso hizo que el Chavo recordara que la noche anterior el Chapulín había visitado su barril por su cumpleaños, regalándole un chipote chillón y diciéndole que él sería el siguiente Chapulín Colorado, así como cuando Olmig señala a Deku diciéndole que él es el siguiente símbolo de la paz. Esto me recuerda un poco a aquella teoría pendeja que decía que todos los personajes de Chespirito eran el Chavo en distintas etapas de su vida XDDDDDD. El chibolo del 8 empezó a recordar sus regalos. Rondamón le regaló una torta de jamón, y Kiko bien pasado de verdura en caldo le regaló unas pinches botas todas viejas para la talacha. A la lejanía se oyen unas sirenas de policía, los cuales venían persiguiendo a un par de ladrones que se habían escapado, identificados como el Chompiras y el Botija, aunque hay otras versiones que reemplazan al Botija por el ya mencionado Peterete. Como la policía de la Ciudad de México es muy incompetente, empezaron a lanzar disparos en mitad de la vía pública. En eso el Botija también saca una fusca, pero el oficial, Vicente Chambón, saca su arma y de un headshot mata al Chompiras, quien iba de conductor. Al Chambón hacer que el Chompiras evolucione afinado, hace por consecuente que el auto se salga de control, lo que ocasiona que el auto acelere y vaya por la acera impactándose contra una pared. Cuando Chambón y los demás oficiales se acercan a ver qué rollo con el pollo, notan que Botija quedó prensado, muriendo al instante. Ahí observan al "¿por qué tienes eso en tu galería?", el cual lloraba mientras abraza a un pobre niño que agonizaba y trataba de respirar. Chambón se ofrece a llevar a Don Rietón y al chibolo a la clínica. Al llegar los atiende el doctor Cacherín, quien hace todo el esfuerzo para salvar a la "hora si te toco el 8 cabrón". Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el chibolo fallece. En la siguiente escena vemos a todos los miembros de la vecindad llorando por el chavito mientras comparten momentos de alegría que pasaron con él, entre ellos, el Pichulín Colorado, quien estaba algo encabronado, y en eso empieza a insultar a la vecindad con el argumento de que nunca vieron por el Chavo, diciendo: ¿ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar, preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Malditos. Mensos. Son unos bastardos. El Pichulín se da la vuelta y sale de la vecindad. Ya en la noche, alguien vestido de negro y con antenas de vinil azules, incendia la vecindad llevándose un barril en sus hombros. Obviamente es el Chapulín. De hecho la historia dice:
Había enloquecido, se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Llevaba con él, el cuerpo del chavo vestido con un traje del Chapulín, lo metió en el barril, le puso una tira cómica del Chapulín, una torta de jamón y tapó el barril. En aquel barril no iba un niño cualquiera, sino que el mayor fan del Chapulín. Así, entre la oscuridad desaparecieron el Chapulín oscuro y el barril fúnebre. A la mañana siguiente apareció una lápida en el panteón que decía: aquí descansa Chente, el Chavo, Bolaños. Y sobre él, un chipote chillón negro. Vamos todos a cachar, vamos todos a cachar, en el barrio del Chibolo. Eso. Esa escena me dio a entender que el barril fúnebre y el Chapulín oscuro tenía el potencial de ser como mi esposa. Me sigue asustando, pero decidió conformarse con imitar a Jeff the Killer. La premisa de un Chapulín corrompiéndose por la muerte del Chavo, aunque algo trillado, es interesante, pero esta historia ejecuta la idea de una forma pésima. Empecemos con que el Chapulín actúa de forma hipócrita, porque en el diálogo donde explota contra la vecindad menciona que nadie le daba de comer, sin embargo se menciona que don Ramón le regaló una torta de jamón. Menciona que nadie se atrevió a darle un hogar, cuando se ha dejado en claro que el Chavo vive en el apartamento 8, junto a una mujer de la tercera edad, a diferencia del rumor que decía que el Chavo tenía su mansión subterránea, con el barril como entrada. Sobre la vestimenta, no sé si cuente que Kiko le haya dado unas pinches botas con hambre. Y sí, probablemente me estaré viendo como el mismísimo experto en Chespirito, pero si conoces a un personaje tan olvidado de Roberto Gómez Bolaños como lo es Vicente Chambón, es probable que conozcas los demás datos sobre el Chavo. Además, algunas son cosas que se mencionan en la propia historia. Incluso en el relato se menciona que los habitantes de la vecindad compartían momentos y experiencias con él, así que sería una estupidez decir que a ellos no les importaba, y más cuando el propio Chapulín solamente le dio un chipote al Chavo. No se menciona que se haya quedado con él o algo parecido, prácticamente aplicó un "comes y te vas". Y sé que el Chapulín es alguien bastante ocupado, y sin tiempo, pero esto se muestra en producciones más recientes del personaje, como la serie de Los Colorados, producción que ni existía para cuando la creepypasta fue escrita. En el recuerdo del día anterior se menciona que el Chapulín le dio al Chavo un chipote chillón y le dijo que sería su sucesor. Sin embargo, no le regala vestimenta o comida. Si tanto le preocupaba, ¿por qué chingada madre no fue siquiera capaz de apoyar la situación del Chavo? Mínimo una mordida de 500, ¿no? Digo, es tu sucesor, mínimo dale una vida digna. Y sí, el detalle de que le regale un chipote chillón es bonito, pues muestra la relación de respeto y cariño que se tienen mutuamente, pero como diría mi madre cuando compraba una pendejada: y cuando tengas hambre a poco te comerás esa chingadera. Incluso durante toda la historia es don Ramón quien se preocupa más por el Chavo que el Chapulín, trata de consolarlo cuando ocurre la tragedia, le da comida en su cumpleaños, y lo lleva a la clínica con toda la urgencia posible. ¿Y el Chapulín? Está bien, está allá en la casa. Encima el muy vergas del Chapulín le da ropa y alimento al Chavo ya cuando anda más tieso que pata de perro envenenado. Prácticamente el Chapulín se pone a exigir cosas que ni él pone en práctica. Otra cosa a mencionar es el excesivo relleno. Todo se podría resumir en que el Chavo andaba en el basurero y un auto con fugitivo se estrelló contra él, don Ramón y uno de los oficiales lo llevan a la clínica y fallece. Después el Chapulín se enoja con los habitantes de la vecindad y termina incendiándola, para después darle sepultura al Chavo. No porque la historia tenga mucho texto significa que está bien escrita. Los demás personajes son simples menciones para que el lector diga: si entendí la referencia meme.jpg, todos son personajes que al final no llevan, y no aportan nada. No importa la mención del Peterete, de Chaparrón, del Chompiras y Botija, al final pueden ser reemplazados por cualquier otro personaje y daría exactamente lo mismo. El segmento de la persecución policial se lleva gran parte de la historia para que al final acabe en que se estrellaron. El relato fuerza la aparición de estos personajes solo para darnos versiones más retorcidas y oscuras de estos personajes, pero sin un motivo, simplemente porque sucedió güey. Incluso Chambón, quien pareciera tener cierta relevancia, no tiene nada que ver con su personaje base. Vicente Chambón ni era oficial, era periodista del diario La Chicharra. Prácticamente no hay relación entre el Chambón canon y el de la Crepa. Mínimo el Dr. Chapatín recibe una mención corta pero coherente.
Como dirían por ahí, la historia se la pasa cantinfleando, es decir, habla mucho pero no dice nada. El Chapulín es el único que tiene un rol importante, pues del junto al Chavo es de quienes se trata la historia. Pero este es otro problema, la historia se vende como una creepypasta del Chavo y el Chapulín, pero son los secundarios quienes reciben todos los reflectores, la historia prefiere hablarnos de los secundarios antes de los personajes que importan. Es una historia del Chavo y el Chapulín, no del universo entero de Chespirito. Aunque la historia pertenece al tropo del episodio perdido, no toma los clichés típicos como el espectador que lo ve y enloquece, ay, qué miedo, y todo es hiperrealista, y el cómo el personaje sale de la pantalla, ay, qué miedo, meta y mata al protagonista de forma hiperrealista, pero este no le da importancia, del protagonista contándonos todo desde la clínica San Rafael de la Ciudad de México, ay, virgencita. Afortunadamente toma otro rumbo, pero de nada sirve si lo poco que está bien construido termina con el cliché del personaje bueno volviéndose oscuro porque la sociedad mala y todos son malos, yo soy el bueno porque mis ideales son los mejores y soy bien y odio la humanidad, no deberíamos existir, destruyan Ecatepec. Corromper al héroe puede salir de una forma magnífica si se maneja bien, pero aquí fueron el colega que no pudo cocinar. Además, es la supuesta mejor creepypasta del Chavo, pedirle que no se vaya por el camino obvio sería lo mínimo. El Chapulín culpa a la vecindad de algo en lo que no tenían nada de culpa, pues como la historia lo deja muy en claro, fue un accidente. En ningún momento te dicen que el plan del Botija y Chompiras era estamparse contra el Chavo, todo fue una cadena de coincidencias que terminaron en tragedia, nadie tiene la culpa de esto. Y entiendo que esto afectaría al Chapulín, pues a pesar de ser un héroe relativamente poderoso, el Chapulín es alguien bastante humano, y es esa humanidad la que haría que comprendiera que no hay culpables, simplemente fue un accidente. Y sé que el Chapulín no necesariamente debe tener la personalidad del canon, a fin de cuentas es una creepypasta, no debe ser totalmente fiel al canon puesto por Bolaños y Grupo Chespirito, pero como ya expusimos en puntos pasados, ni siquiera en el canon interno de la creepypasta el personaje es coherente. Incluso el que no hubiera culpables a quien reclamar y fuera un accidente sin responsables tendría más peso, enfrentarse por primera vez a algo tal como aceptar que él no tiene todo fríamente calculado, aceptar que no hay a quien detener usando la chicharra paralizadora o a quien madrear con el chipote, simplemente enfrentarse a la amarga realidad de que no siempre estará ahí para salvar el día. Incluso se podría justificar el que el Chapulín culpe a la vecindad en un intento desesperado de buscar un culpable para no admitir la realidad de que el Chavo, su sucesor, está muerto. Pero no, la historia prefiere irse a lo seguro. La revolución industrial fue un proceso de gran transformación económica y social. Inició en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y cambió la producción manual por la fabricación mecánica. Con todo esto, ¿la historia realmente es el magnum opus de las creepypastas del Chavo? ¿Realmente es la obra que inspiró a escritores como Orwell, H.G. Wells o Jordi Rosado? Respuesta corta, no. Tal vez para el tiempo en el que fue subida la historia fue algo única, aunque siendo sincero, la mayoría de las creepypastas de aquella época actualmente son malísimas, igual, no es como que las creepypastas del Chavo tengan la vara tan alta. Aunque el movimiento reciente de las chavopastas nos ha traído mierdas del tamaño de un elefante, también nos ha traído obras decentes, que por mucho superan a la supuesta mejor creepypasta del Chavo, desde las historias de terror con Yello o creepypastas como La autopsia del Chavo. Incluso las que están hechas a modo de parodia se diferencian de otras creepypasta paródicas como las del Cacerolas o el Estroque, pues mientras las de ellos eran chingaderas al azar, estas chavopastas parodias tienen cierto nivel de coherencia y narrativa. El Chapulín marroquí y el barril fúnebre es una creepypasta que envejeció peor que la leche bajo el sol, puede llegar a ser entretenida, pero más allá de eso no tiene nada que ofrecer. Y siendo sinceros, el Chavo no tiene mucho material para creepypastas, al ser una serie de televisión no hay mucho que hacer más allá de la historia del capítulo perdido, a menos que pienses fuera de la caja y enfoques tu historia en la producción detrás de la obra o incluso en el universo de la propia, incluso se podrían retomar ideas como la del supuesto acosador de la vecindad o contar una versión inédita de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Una de las obras de Chespirito que personalmente creo que tienen potencial para creepypastas, es la serie de los Caquitos. ¿Sabían que hay un capítulo centrado en un cabrón que quiere asesinar con una bomba al jefe del Hotel Buenavista, y que termina con el cuerpo sin vida de este en primer plano? Neta, eso existe, se llama La venganza del pelón, por si quieren verlo. Quiero olerte los huevos, quiero arrancar tus pelos, quiero sentir...
Al chile no sé cómo despedir esta mierda de video, ya no tengo excusas para escudarme del hecho de ser un huevón que no sube videos. Así que simplemente les diré que miren este momazo que me da mucha risa XD. Cepa casta XD de XX. Y bueno, ya me voy, saludos al Cabifaz y chinguen a su Mauser.